Éminence, Excellence, bien chers amis, je remercie Dieu pour l'honneur et le privilège d'être avec vous ce soir pour vous parler de la famille face à l'idéologie du genre. Le cardinal Carlos Caffarra, archevêque émérite de Bologne, premier président de l'Institut d'études Jean-Paul II sur le mariage et la famille, a déclaré ceci au cours d'un entretien qui date déjà du 16 février 2008. Lorsque je fus nommé par le Saint-Père premier président de l'Institut Jean-Paul II d'études sur le mariage et la famille, j'ai reçu une lettre de Sœur Lucie de Fatima que l'on peut retrouver dans les archives de l'Institut. Celle-ci me disait sans ambiguïté ceci: la bataille finale entre le Seigneur et le règne de Satan concernera le mariage et la famille. Toutefois, ajoutait-elle, n'ayez aucune crainte, car tous ceux qui agissent en faveur de la sainteté du mariage et de la famille rencontreront toujours des oppositions. On les combattra avec tous les moyens possibles parce que cet enjeu est décisif. Toutefois, Notre-Dame a déjà écrasé la tête de Satan. De son côté, à la suite de son voyage apostolique à Fatima, le pape Benoît XVI, dans un entretien du 11 mai 2010, n'a pas craint d'affirmer que nous avons toujours su cela, Siempre hemos sabido même esto, si de nos jours, aunque cela actualmente se manifieste esto se sous manifieste nos yeux ante d'une manière nuestros ojos de una terrifiante. manera terrífica. Les plus grandes persécutions contre l'Église Las mayores persecuciones que se han ne realizado proviennent contra la pas de ses Iglesia ennemis du no dehors, proceden de sus enemigos exteriores, mais des péchés qui sont commis sino dans de los l'Église pecados cometidos dentro pour de la lesquels Iglesia. celle-ci Por eso la a Iglesia tiene urgemment una besoin necesidad de faire urgente pénitence de pour en realizar être purifié. penitencia para purificarse. Évidemment, ces péchés sont commis Obviamente estos pecados se cometen dentro de la Iglesia le silence, y son el la silencio, compromission el compromiso o la aceptación y d'un por certain nombre tanto de clercs qui craignent de témoigner en faveur de la vérité la sur le desidia mariage de et la aquellos que no luchan contra estas teorías de género. famille. Les familles chrétiennes Las subissent familias cristianas quotidiennement sufren des todos los attaques días dans le ataques monde entier. en todo el mundo. Comme nous allons le voir, Como vamos a ver, l'idéologie du genre la ideología est del soutenue, género promue la et pratiquée apoyan, par promueven y l'Organisation mondiale practican de la la Organización Santé, Mundial de la Salud, qui dépend que des depende Nations Unies de la Organización de las et Naciones par de Unidas, nombreuses institutions y d'éducation numerosas et de instituciones santé educativas y qui ont leur sanitarias siège que tienen su dans sede les États occidentaux, en los estados occidentales, Amérique du Nord, en Norteamérica, Europe occidentale, Europa Occidental, Australie Australia et Nouvelle-Zélande. y Nueva Zelanda. Tout pays qui refuse d'adhérer à Todos los cette países idéologie que rechazan adherirse a esta est ideología généralement sanctionné. generalmente son sancionados. Par exemple, Por ejemplo, les États me estoy faibles, refiriendo a los pauvres, estados débiles son y pobres pénalisés que son au niveau penalizados des aides de développement. en la recepción de las ayudas al Celles-ci desarrollo.
sont donc ya que conditionnées estas ayudas al desarrollo están condicionadas a la aceptación por parte de estos países de esta ideología de género. Cette véritable colonisation Esta touche auténtica colonización l'ensemble de afecta certains a des continents todo el africains, continente africano, en particulier especialmente l'Afrique dit subsaharienne, África llamada mais subsahariana aussi l'Asie y et también l'Amérique Asia latine. y América Latina. Le pape François, El Papa lors Francisco, de son voyage apostolique à Manila, durante su viaje apostólico a Manila, n'a pas hésité à dénoncer no dudó avec en vigueur denunciar con fuerza y vigor une colonisation lo que él llamaba idéologique una colonización familia. ideológica contra la familia, qui cherche à que détruire trata de destruirla, en s'introduisant et introduciéndose en se diffusant dans y les difundiéndose sociétés, les en las cultures des pays. sociedades y en las voie de culturas de développement. los países que están en vías de desarrollo. Au numéro 56 En el número de 56 son de su exhortación apostólica postsinodal postsinodal Amoris Laetitia, il critique fortement critica l'idéologie con mortifère contundencia du genre, la ideología mortífera del género, qui nie la différence et que la niega la réciprocité diferencia y la naturelle reciprocidad natural entre un homme entre un hombre y una femme. mujer. Elle laisse envisager Deja une société entrever sans una différence de sociedad sexe sin diferencia de sexo et sape la base y socava anthropologique la de base la antropológica de la familia. famille. Cette idéologie induit Esta ideología des projets provoca éducatifs la existencia de proyectos y des educativos y orientaciones orientaciones legislativas qui encouragent que une fomentan identité la personnelle creación de una identidad et une personal identité affective y una identidad radicalement afectiva coupée de la diversité biologique entre cortadas masculin et féminin. radicalmente de la diversidad biológica que existe entre el masculino y el femenino. Le cardinal Arinze, El cardenal Francis Arinze en commentant ces paroles du pape comentaba François, estas palabras del Papa Francisco a dit que les y dijo lo médias siguiente: ont los pris medios de l'habitude comunicación tienen la de costumbre défigurer, de desfigurar, de séculariser secularizar et même de e commercialiser incluso le mariage et comercializar la famille. el matrimonio y la familia. Cela est très évident Esto resulta dans muy les evidente programmes en empreints aquellos programas que d'érotisme et de están llenos de pornographie, erotismo y pornografía, qui s'adressent aussi aux enfants. que además están destinados también a los niños. Dans de nombreux pays occidentaux, En muchos países occidentales, depuis le jardin d'enfants, desde la educación les enfants infantil, sont rééduqués los niños reciben una C'est-à-dire reeducación, qu'on es decir, manipule se les manipula et polluent y leur se conscience contamina su avec conciencia l'idéologie con du la genre. ideología del género. Dans certains pays, En algunos países, les familles n'ont pas de choix. las familias ni siquiera tienen la opción de elegir. Ainsi, en 2006, Por ejemplo, en 2006, en en Alemania, Allemagne, on a voulu obliger une se famille quiso chrétienne obligar a una protestante familia huit cristiana enfants protestante con 8 à hijos participer à des expériences a choquantes participar en au titre de experimentos l'éducation bastante sexuelle. chocantes bajo Les la parents égida de la educación sexual. décidèrent de ne plus Sus envoyer leurs padres enfants decidieron dans les classes no mandar a sus hijos al colegio, a et ils esas furent clases, condamnés à une peine y de fueron prison. condenados a una pena de cárcel. Moi-même, Yo mismo, dans le livre Dieu en ou mi rien, libro titulado Dios o nada, j'ai dénoncé avec vigueur he denunciado con contundencia la teoría du genre del género comme une attaque frontale como un ataque frontal contra la familia et sa volonté y de su la voluntad détruire, de destruirla, en insistant sur son insistiendo en aspect su aspecto délétère, especialmente pour les pays deletéreo para africains los países qui africanos, sont soumis que están à un nouveau sometidos a colonialisme un nuevo de la colonialismo part des por pays parte de los occidentaux, países ou occidentales, directement o ou directamente encore par les biais o des bien organisations a través de internationales organizaciones que ces internacionales États dominent que están sans totalmente partage dominadas por estos et aussi países sans vergogne. sin vergüenza ninguna. Quelle est la genèse ¿Cuál de es la l'idéologie du génesis genre? de la ideología del género? Le genre, El género, gender en anglais, lo que se dice gender en est inglés, né dans le milieu des sciences tiene su humaines origen en el campo de las ciencias de humanas, de las inspiración humanidades, de inspiración freudiana. Il est apparu Fue un en término acuñado en 1955 1955 en Estados Unidos. avec John Money, John Money,
psiquiatra de Harvard, se enfrentaba a casos de hermafrodismo e introdujo el concepto de función de género, gender role en inglés, que definió de la manera siguiente. Género son todas las cosas que dice o hace una persona para mostrarse como poseedor de un estado, de un estatus de hombre o de mujer. Si nos atenemos a esta definición, esta nueva noción de función social como fuente de la identidad sexual, contenía el germen de todo proyecto ideológico del género, como hemos visto que se desplegó o que se desarrolló en las siguientes décadas. 35 años después, ya en los años 90 del pasado siglo, Judith Butler, líder de la revolución del género, declara que las palabras sexo y género no son sustantivos, sino verbos. Esto quiere decir que un individuo, hombre o mujer, se convierte en aquello que decide decir y hacer. Por tanto, Judith Butler afirma que ser hombre o mujer no es lo que somos, sino lo que hacemos. A continuación voy a hablar de los motivos espirituales de una batalla. La teoría aberrante y delirante del género que se presenta, y esto ya es el colmo, una teoría que se presenta como científica, en realidad consiste en una superchería pseudocientífica. Tiene sus raíces en un humus o un mantillo, un terreno que se puede calificar de especialmente turbio, y a propósito del cual no dudo en decir que veo que tiene dentro la mano del propio diablo. ¿Pero de qué se trata? ¿Cuál es el fundamento de esta ideología? ¿Y cómo podemos combatirla? Sabemos por la Santa Biblia que Satán es homicida desde su origen. ¿Pero por qué decimos que es homicida? ¿A quién quiere matar el diablo con un tesón y un empeño que solamente terminará con la batalla final que se menciona en el Apocalipsis? Satanás quiere matar, quiere destruir el Dios que tenemos dentro, es decir, la persona humana que ha sido creada a imagen de Dios. Quiere que todos seamos individuos zombies, sin alma, dotados de un cuerpo que se ha convertido en una especie de maquinaria sometida a las manipulaciones genéticas y al transhumanismo. Sí, eso es lo que quiere el adversario. Quiere someternos a él, el príncipe de este mundo, para manipularnos mejor y para romper el cordón umbilical que nos une a Dios. Eso en primer momento. Y después, en un segundo momento, nos quiere manipular con la ilusión, como si tuviéramos una fascinación infundada, para decirnos que solamente somos un conjunto de células destinadas a sobrevivir gracias a una tecnología que cada vez es más sofisticada, y así liberarnos de nuestra condición humana para hacer de nosotros nuestros propios dioses. La pseudo-liberación del hombre se inscribe en la historia de los 3 últimos siglos
Y en este sentido, la ideología del género es el último avatar lamentable. Y me voy a explicar. Se ha producido la liberación del Dios Padre, se produjo ya hace bastante tiempo, cuando las democracias occidentales se formaron en un contexto deísta. Los grandes pensadores del racionalismo, desde Voltaire a Diderot, pasando por D'Alembert, dieron lugar a la famosa Revolución Francesa, que la corriente laica presentó como la génesis de la liberación del hombre con respecto al Dios de los cristianos y con respecto también, por tanto, a la Iglesia y a su magisterio, que fueron calificados todos de opresivos. Por tanto, para los racionalistas, Dios es el arquitecto supremo del universo que se desinteresa totalmente de sus criaturas. El deísmo de los enciclopedistas, por tanto, ha matado la paternidad en Dios. Jean-Jacques Rousseau dijo que la paternidad es un privilegio social. Es lo que yo llamo cortar el cordón umbilical. Y esta etapa decisiva va a dar lugar a otras etapas que paulatinamente van a convertir a la persona en un individuo y a continuación en un zombi. De hecho, si Dios ya no es el Padre, el ciudadano deja de ser el hijo y por tanto también deja de ser una persona que recibe todo de su Padre. Se convierte así en un individuo abandonado a sí mismo para la organización del mundo, abandonado a la organización del mundo y a su propio destino. Como ya no recibe su identidad, ya no la recibe de aquel a cuya imagen y semejanza ha sido creado, la persona tiene que construirla ella misma, tiene que construir su identidad basándose en su única razón. Como dijeron los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, las dos alas que nos permiten elevarnos hacia la contemplación de la verdad son la fe y la razón. Si cortamos el ala de la fe, el hombre se desequilibra. Y de hecho, han hecho falta 3 siglos para que el hombre se choque contra la tierra firme de sus falsas convicciones, para que sea pisoteado, aplastado como un vulgar insecto. Primero, en los campos de concentración nazis, en los gulags comunistas y después de una manera más aséptica, en el fango de la ideología del género. Actualmente, con la ideología del género, el hombre está abandonado, denostado, se le destruye, se destruyen sus valores, su sexualidad, y es poco menos que un animal. El hombre está abandonado a su única razón y por tanto pierde poco a poco todo contacto con la fuente, la paternidad de Dios, que es la que ilumina su conciencia.
Es cierto que las declaraciones de los derechos humanos, los preámbulos de las constituciones y las primeras cartas de la Sociedad de Naciones y de las Naciones Unidas, redactadas en los siglos XIX y XX, son aún en gran medida el reflejo de las normas de derecho natural. Pero el derecho positivo, que actualmente reina sin ningún compromiso, sin ambajes, se aleja poco a poco y obliga a los legisladores a callarse en el mejor de los casos o a renunciar a sus opiniones incluso en el peor de los casos. Veamos un ejemplo, el más grave y el más significativo. Los estados occidentales, al igual que las instancias internacionales que ellos mismos controlan, como por ejemplo la Unión Europea, son incapaces de definir de forma clara qué es un embrión humano y afirman aquello que toda conciencia humana ya sabe, al igual que lo sabe la ciencia, y que constituye una norma esencial y fundamental del derecho natural. Es decir, que desde el momento de su concepción, el embrión humano es un ser humano que consecuentemente tiene un derecho imprescriptible y absoluto a la vida. Entonces, para evitar contradecir el pseudo derecho al aborto y atraer para sí la ira de la casta mediático-política dominante, los legisladores eligen la opción de andarse por las ramas, si me permiten utilizar esta expresión un poco trivial, o bien se callan completamente y, como si fueran un Poncio Pilatos contemporáneo, rechazan pronunciarse, como ya digo que lo hace la Unión Europea, que deja que cada uno de sus Estados miembros se encargue de regular esta cuestión. Así que se esfuerza por encontrar una expresión susceptible de no atraer la ira de nadie, de no enfadar a nadie. Y es entonces cuando aparece esta definición que cuanto menos es enrevesada. Esta definición que la Comisión Consultiva Nacional de Ética francesa se inventó en el año 1984. Y cito: el embrión es una persona humana potencial. Fin de cita. Hay que entender el término potencial, obviamente, como sinónimo de en proyecto y, por tanto, que aún no existe. Esto es una constatación de que la muerte de la ontología ha pasado por esto. Y, por tanto, como resultado del divorcio que se ha producido entre el individuo y la persona, Occidente, y tras Occidente el resto del mundo, favorecido sobre todo por la colonización y después la dominación económico-financiera de los países en vías de desarrollo, el mundo entero, como digo, se ha hundido en el individualismo y las ideologías. La historia nos muestra ampliamente que el deísmo ha desencadenado un proceso que ha conducido a la civilización occidental, es decir, la civilización judeocristiana, de la muerte de Dios y del nihilismo del siglo XIX a la muerte del propio hombre.
Eso durante el siglo XX. Para finalmente llegar a un hundimiento sin precedentes de la institución de la familia, que es el vector de la persona humana, en la segunda mitad del siglo XX. Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, con su teoría del superhombre que presentaba como el remedio a la desesperación provocada por la muerte de Dios, y también Sigmund Freud, con su nueva antropología basada en las pulsiones primarias, como motivación exclusiva de las acciones humanas, o como Jean-Paul Sartre y su nihilismo libertario, que aparentemente era algo genial. Estos tres pensadores han terminado de inocular en la conciencia colectiva y por tanto también en la individual la idea de que la liberación del individuo pasa por el asesinato del padre. Y han llevado a término su plan diabólico a través de los famosos eventos de mayo de 1968, de mayo del 68. Un movimiento libertario cuyas ideas se propagaron más allá del telón de acero a partir de la caída del muro de Berlín en 1989. A continuación del asesinato del padre, pasamos al asesinato de la madre, con el feminismo radical que enfrenta los derechos de la mujer, su libertad y su igualdad, por una parte, con la identidad femenina que se encuentra en el marco de la complementariedad de los sexos y, por tanto, con la maternidad. Margaret Sanger, que fue la fundadora de la planificación familiar internacional y figura prominente del feminismo occidental, de hecho, quería el acceso libre y gratuito a los anticonceptivos para liberar a la mujer de la esclavitud de la reproducción. De esta manera hemos asfixiado el sentido de la feminidad y de la maternidad en el seno de la cultura occidental. Porque sabemos perfectamente que entre la contracepción y el aborto legalizado y además pagado con fondos públicos, no había más que un solo paso. Y este paso los legisladores se apresuraron a franquearlo entre las décadas de 1970 y 1990. A finales del siglo XX, el padre, la madre, el esposo, el hijo, la hija, todos y cada uno de ellos habían perdido su estatus. Su estatus que, por tanto, se les debía, que sin embargo se les debía en una sociedad digna de tal nombre. La familia estaba quebrantada en sus cimientos. Actualmente, la familia incluso se ha convertido en un concepto abstracto e inestable, sometido a interpretaciones diversas y contradictorias. De ahí procede el malestar que sienten los legisladores cuando tienen ante sí la tarea de definirla. Y de ahí procede también esta reciente decisión tomada por el gobierno francés de sustituir el Ministerio de la Familia por el Ministerio de las Familias. Según afirma, lo ha hecho para
tener en cuenta las diferentes realidades de la sociedad contemporánea, ante la indiferencia casi generalizada de la opinión pública y con la aprobación ruidosa y clamorosa del entorno político-mediático dominante. Hay que entender que este largo proceso que se puede calificar de revolucionario, que comenzó con la muerte del Dios Padre en el siglo XVIII y terminó con la muerte del hombre convertido en un simple individuo a finales del siglo XX, este largo proceso conduce directamente a la ideología del género. ¿Pero cómo? Ahora que estamos a principios del siglo XXI, las sociedades occidentales se han convertido en desiertos espirituales y demográficos. Basta con pasearse por las calles de Londres, París, Berlín, Madrid o Roma para darse cuenta de lo que estoy diciendo. Pocos niños, pocos carricoches, pocos carros de bebés y familias reducidas a su mínima expresión. Un hombre y una mujer que a menudo son simplemente compañeros de vida y que cohabitan, que viven juntos durante un tiempo limitado, a veces con uno, dos hijos, siempre y cuando no sustituyan a los hijos por mascotas. Y tenemos también a las parejas homosexuales que están simplemente enredadas, liadas, y que cada vez expresan más su diferencia. Después tenemos también la presencia masiva de una población extranjera que en Europa Occidental sumerge a los pueblos nativos paralizados. Esta población extranjera procede de otros continentes, los continentes del hambre y de la opresión política, con culturas y religiones diferentes. Es en definitiva un laicismo, un relativismo y una indiferencia generalizados y alimentados por ese famoso díptico del Imperio Romano en su máximo apogeo, y al mismo tiempo abocado a la depravación y a un declive inevitable. Panem et circenses, o si prefieren que utilicemos un vocabulario más actual, es la sociedad de los bienes de consumo y del ocio, pero llevado a su máximo exponente, a ultranza. Todo esto en lugar del esfuerzo y del trabajo. Estos ciudadanos individuos que son individualistas se entregan a la soledad en el mejor de los casos y en el peor de ellos al suicidio. Suicidio a veces asistido y legalizado. Estos ciudadanos son radicalmente indiferenciados. No son más que consumidores que los sitios web, Internet, utilizan como su mercado gracias a las evaluaciones estadísticas de lo que desean. Esto que acabo de describir es la imagen de la sociedad occidental del vacío, que además es una sociedad depresiva y adolescente. De ahí al bricolaje del género solamente había un paso. Es ese vacío que ha permitido a los Mefistófeles occidentales, sobre todo a los estadounidenses,
afinar su proyecto de reconstrucción social basado en bases pseudocientíficas y laicistas, que son verdaderamente diabólicas. El caldo de cultivo está listo para la revolución final. La revolución que corresponde además al combate definitivo, que es el que menciona el Apocalipsis, que es la revolución del género, que convierte al individuo en un zombie. Es el nihilismo total, radical, absoluto, que es el preludio de la muerte de la humanidad. Es la hora del combate entre lo tenebroso, entre estas tinieblas, donde naufraga una humanidad que está enfrentada a los demonios del nihilismo libertario. El combate entre esto y la luz que solamente la Iglesia puede aportar, puede llevar, como si fuera una antorcha, que se parece en demasiadas ocasiones a esa pequeña llama de la esperanza que cantaba Charles Péguy hace ya un siglo, y que ninguna tormenta ni borrasca podrá apagar. Porque nuestra fe en Cristo, que es el fundamento de nuestra esperanza, es decir, nuestra fe en el Cristo, en Jesús resucitado, el hombre nuevo, Dios hecho hombre, es esa antorcha, esa llama que ilumina nuestras vidas y nuestra conciencia de hombres y de mujeres creados a imagen y semejanza de Dios. La Iglesia es el último y el único refugio que existe contra esa nueva barbarie del género. Y ante esta Iglesia resulta que incluso los hunos de Atila en el siglo V se convirtieron en una amenaza insignificante. Estos bárbaros que en el crepúsculo del imperio, que se había convertido ya en cristiano, el Papa León I consiguió detenerlos en las puertas de Roma gracias a su persuasión. Y esos bárbaros supieron detener ahí su acción maléfica. ¿Harán lo mismo nuestros doctores Fausto contemporáneos? ¿Aceptarán romper su pacto diabólico contra o con el adversario, que es el que les dice, como dijo a nuestros primeros padres, vosotros vais a ser como dioses? Sí. En la actualidad, la Iglesia es el único y el último refugio contra esta nueva barbarie. Pero si tenemos en cuenta las costumbres y los hábitos paganos en este mundo moderno, la palabra de la Iglesia tiene que ser clara, tajante, sin ambigüedad y con la fuerza suficiente para sustraer a los creyentes de aquello que les aleja de la alianza de Cristo y sus enseñanzas. A continuación, voy a hablar de algo que no está en la conferencia que había escrito originalmente. Pero quiero decirlo porque hay algo que me parece triste. Los países occidentales han decidido secularizar
oponerse frontalmente y radicalmente a Dios, dictando leyes que destruyen todo lo que ha dicho Dios sobre la familia y sobre el matrimonio. Hay una voluntad y medios financieros y técnicos y mediáticos, no solamente para romper o destruir, sino también y sobre todo, diría yo, para acabar con la noción del matrimonio, para desestructurar y desnaturalizar lo que es la célula de la familia. Por desgracia, sobre todo en los países más opulentos, pero en todas partes, están deseosos de modificar la doctrina y la moral cristianas en todo lo que se refiere al matrimonio y otras estructuras regulares. Los guardianes de la fe son los que deberán defender lo que defiende el magisterio de la Iglesia y tienen que saber que tendrán que rendir cuentas ante Dios y que el problema fundamental que supone la destrucción de la fe en el matrimonio es un problema moral natural. Y en este plano natural, el hombre y la mujer son llamados a unirse de forma indisoluble para dar testimonio de la ternura, para apoyarse mutuamente en una complementariedad armoniosa. Esta realidad natural es esta realidad material que el Señor elevó a sacramento. Y es esto lo que la Iglesia tiene que defender y proteger hasta la muerte, para la salvación de la humanidad. Como texte est écrit, je ne voudrais pas vous ennuyer, je voudrais seulement y ahora voy a continuar con la conferencia después de este inciso. Y ahora voy a pasar a la última parte de la conferencia. Porque como ya he definido lo que es el género, voy a saltarme esa parte. También voy a saltarme el vocabulario de la deconstrucción. Antes hablamos del esposo, del marido, de la mujer, de la esposa. Ahora, sin embargo, se habla de compañeros. Antes se hablaba de la maternidad. Pero ahora hablamos del derecho de la mujer a disponer de su cuerpo libremente. Antes hablábamos de la familia. Y ahora hablamos de familias en plural, o la familia en todas sus formas, etc. ¿Esto qué es? Una destrucción del vocabulario. Y los medios de comunicación de masas nos quieren introducir en este nuevo vocabulario. También me voy a saltar de aparte de la difusión de la ideología del género en los estados, con todos los medios que dichos estados utilizan para ello. Y también en cuanto a las organizaciones internacionales. Voy a pasar a lo que yo llamo la dictadura, a través de la subversión ideológica y de la sumisión ideológica. Según la ideología del género,
La familia se ha convertido en un lugar donde se negocia el poder. Ya no es la célula básica de la sociedad y ni mucho menos es un lugar de amor ni de comunión interpersonal. La familia, decían los teóricos del género, era una fuente de desigualdad. Y por eso hay que cambiar las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres, entre los niños y las niñas, y hay que hacerlo desde la enseñanza primaria. Sabemos que en bastantes países occidentales estos objetivos se han convertido en hechos, en una realidad. Por ejemplo, en Francia existe un programa de enseñanza que se llama el ABC de la igualdad, que fue idea de Najat Vallaud-Belkacem, cuando era ministra de los Derechos de la Mujer, y el objetivo de este programa era luchar contra el sexismo y los estereotipos de género, según decía ella. Este programa se introdujo de forma experimental a partir del curso 2013-2014 en 600 aulas de educación infantil y primaria en Francia. Esta iniciativa pedagógica se encontró con bastante oposición y, por tanto, el 25 de noviembre de 2014, la ministra Vallaud-Belkacem, que en aquel momento era ministra de Educación Nacional, sustituyó este programa, el ABC de la igualdad, por un plan de acción que recuperaba a grandes rasgos las directrices del proyecto anterior. Los partidarios de la ideología del género querían crear políticas que debilitaran lo que ellos llaman las estructuras de sometimiento. Llamaban estructuras de sometimiento a todas las fuerzas políticas, culturales y religiosas que atribuyen funciones, roles de género estereotipados a hombres y a mujeres, y que por tanto limitan las decisiones de vida de las mujeres y las niñas y que obligan a los homosexuales a adoptar roles heterosexuales, los cuales obviamente rechazan. Esto que nos encontramos aquí son dos afluentes envenenados que se unen para dar lugar a un río llamado género. Ese río es el feminismo y los grupos homosexuales y transexuales que se llaman LGBT. En su obra, en su libro que acaba de ser publicado, titulado Religión, la hora de la verdad, Monseñor Roland Mineraz, arzobispo de Dijon, afirma lo siguiente, y cito: la modernidad ha querido apostar por un hombre cortado de Dios. Y si Dios ha creado el mundo y los seres humanos, ha imprimido en ellos un orden procedente de su sabiduría y de su razón. Es decir, un orden inteligible para nosotros, comprensible para nosotros. O lo voy a explicar con otras palabras. La ideología del género hunde sus raíces en el relativismo, según el cual todo es posible y todo es aceptable. Benedicto XVI
Y a continuación el Papa Francisco han declarado que nuestras sociedades se orientan hacia una dictadura del relativismo que solamente reconoce el propio ego y sus propios deseos. Esta ideología que ha penetrado en todas las capas de la sociedad se inmiscuye dentro de la Iglesia desde el exterior, pero también desde dentro, también desde el interior. El arzobispo emérito de Chicago, fallecido en abril de 2015, el cardenal Francis George, declaró el 12 de noviembre de 2012 que si bien él pensaba que él iba a morir en su propio lecho, en su propia cama, lo cual resultó ser cierto, era bastante previsible que su sucesor falleciese en la cárcel y que el sucesor de su sucesor bien podría morir siendo mártir en una plaza pública por haber, por ejemplo, denunciado la decadencia de una sociedad, esforzándose por reconstruir de forma paciente la civilización, exactamente como ha hecho la Iglesia en multitud de ocasiones en la historia de la humanidad. Por tanto, existen grupos de presión, lo que se llaman lobbies, que quieren imponer la ideología del género y del relativismo moral. Y si la familia está en peligro, también está en peligro la sociedad y también la fe. De hecho, los obispos y también los sacerdotes, que son quienes cooperan con ellos, están llamados a defender la santidad del matrimonio y de la familia. Si no cumplen con su misión, nuestro futuro, el futuro de la humanidad, corren grave peligro, porque la fe siempre está amenazada por dos frentes. O está amenazada por la voluntad de modificar esa doctrina inmutable, o está amenazada porque se da un mal ejemplo. Actualmente somos testigos especialmente del combate que se está librando, un combate frontal y violento entre el espíritu del mundo y el Espíritu Santo. Y voy a explicar en qué consiste esto. En los orígenes de la Iglesia, por ejemplo, en la época en Roma, sabemos que San Pablo, y lo verán si leen la epístola a los Romanos capítulo 1, sabemos por San Pablo, por tanto, que el contexto cultural era bastante similar al contexto cultural que estamos viviendo actualmente, con la banalización del adulterio, la poligamia, la homosexualidad, el aborto. Los cristianos de esta época, de aquella época, no aceptaron ningún compromiso, sino que se mantuvieron fieles al Evangelio. Incluso aunque su testimonio fuera a contracorriente de la cultura dominante. Y gracias a su ejemplo, que fue creíble, pudieron convertirse en la levadura dentro de la masa pagana de aquella época, según nos decía Jesús. De forma que poco a poco se produjo una conversión de pueblos enteros.
Y de esa manera Europa se volvió cristiana y se produjo el florecimiento de una civilización marcada por el cristianismo, en la cual el matrimonio, especialmente la dignidad de la mujer, la familia, el respeto por los niños desde su concepción, se pusieron de relieve. Nuestros ancestros en la fe decidieron, por tanto, elegir el Espíritu Santo y no el espíritu mundano, costase lo que costase. Es decir, incluso hasta sufrir burla y mofa, discriminación o incluso martirio. Sin embargo, durante los dos últimos sínodos sobre la familia, celebrados en 2014 y 2015, en un contexto social y cultural, como digo, muy similar al que había en la Roma antigua, por lo menos en Occidente, es decir, caracterizado por la banalización y la legalización del divorcio por consentimiento mutuo, la unión civil temporal o las parejas de hecho, la anticoncepción, el aborto, la manipulación genética, la fecundación in vitro, que suponen la masacre de fetos considerados indeseables, la legalización del matrimonio homosexual o la tentación de consentir al espíritu del mundo. Todo eso que existe en la actualidad, todo esto ha surgido gracias a la excusa, a una excusa teológico-pastoral errónea, que es la adaptación de las enseñanzas de la Iglesia a las realidades del mundo contemporáneo. O si prefieren que se lo explique en un lenguaje más teológico, esto es la adaptación de la doctrina de la Iglesia a los casos particulares que se corresponden con la pastoral. Este auténtico entusiasmo que se manifiesta por este modelo, que sin embargo no es un descubrimiento reciente. Piensen en las teorías desviadas de Hans Kung, que son favorecidas o comunicadas por los medios de comunicación indulgentes, incluidos medios católicos. Estas teorías, esta adaptación ha ganado bastantes adeptos, entre ellos obispos. Incluso hay un obispo que ha dicho, sin ningún género de duda, sin dudar, ha calificado a este paradigma de fuente de la revelación. Y dicho esto, voy a pasar a la conclusión. Y para ello me gustaría citar un extracto de la Carta a las Familias del Papa San Juan Pablo II, que data del 2 de febrero de 1994. Esta carta no ha perdido ni un ápice de pertinencia y sigue siendo de aplicación muy actual. Voy a leerla. Que Cristo, que es el mismo, que era ayer y que es hoy y que lo será por siempre, esté con nosotros. Mientras nosotros flexionamos las rodillas ante el Padre, del cual proceden toda paternidad, toda maternidad y toda familia humana, y con las palabras de la oración que Jesucristo dirigió a su Padre y que nos enseñó,
y que nos sigue dando, gracias a ella, una vez más el testimonio del amor con el cual nos ama hasta el fin, con la potencia de su verdad. Hablo al hombre actual para que entienda la grandeza de los bienes que son el matrimonio, la familia y la vida. Y que entienda el gran peligro que constituye el rechazo a respetar estas realidades y la falta de consideración por los valores supremos que fundamentan la familia y la dignidad del ser humano. Que el Señor Jesús nos revele todo esto con la potencia y la sabiduría de la cruz, para que la humanidad no ceda ante la tentación del padre de la mentira, que la empuja constantemente a embarcarse en caminos anchos y despejados, a tomar esos caminos que aparentemente son fáciles y agradables, pero que en realidad están sembrados de trampas y de peligros. Que nos enseñe siempre a seguir a aquel que es el camino, la verdad y la vida. San Juan Pablo II ha dicho en varias ocasiones, dijo en varias ocasiones, que el futuro de la humanidad pasa por la familia. Sí. Si la batalla final entre Dios y el reino de Satán pasa por el matrimonio y la familia, tenemos que tomar conciencia urgentemente de que estamos ya en el centro de esta batalla espiritual, de la cual depende el futuro de nuestras sociedades humanas. Y sabemos que la familia, que se fundamenta en el matrimonio del amor, el matrimonio monógamo, el matrimonio libre, fiel, indisoluble, es esa célula básica. Nuestras familias cristianas son como esas múltiples celdas de cera de las colmenas, esas celdas, esos alveolos frágiles y que siempre tenemos que estar reforzando y protegiendo, que constituyen la colmena, donde todos estamos llamados a probar la miel de la verdad. Esa miel que son las palabras salvíficas del Señor Jesús y de su esposa, la Santa Iglesia. Y en este año jubilar de la misericordia, tenemos que poder encontrar refugio, al igual que María, la Madre del Redentor y nuestra Madre. Tenemos que encontrar refugio, como digo, en el corazón de Jesús, en ese sagrado corazón atravesado de amor por nosotros y antes de que sea demasiado tarde.
Muy bien, después de esta impresionante exposición, ustedes han presentado muchas cuestiones, no las vamos a responder a todas, me parece, solamente algunas hasta las 8:30, de manera que estén tranquilos, que podrán llegar a casa para tomar la sopa caliente. Cuando quiera, don Salvador. He intentado como resumir las preguntas o juntarlas por temática, digamos, ¿no? Entonces, una primera cuestión sería ¿qué piensa su eminencia sobre si tiene que ver todo esto con la pérdida del sentido del pecado y también con la pérdida del sentido de lo sagrado? El cardenal Ratzinger en el diálogo con la fe habla de esto, que es un gran mal de la sociedad actual, la pérdida de lo sagrado. Luego, unido a esto sería, ¿por qué quieren los países ricos destruir la familia, el matrimonio? O la idea de colonización de Estados Unidos y otros países de imponer la ideología de género. Más o menos esta sería la primera cuestión, ¿no? Pérdida del pecado, del sentido de lo sagrado, persecución contra la verdad del matrimonio por parte de países, etcétera. La pérdida del sentido del pecado ya se ha constatado desde Pío XII, se lleva constatando desde los tiempos del Papa Pío XII. Pablo VI retomó la cuestión y actualmente constatamos una pérdida absoluta del sentido del pecado, porque hemos perdido a Dios. Y no hay pecado si no hay una visión clara de la vocación que Dios ha imprimido en nosotros. Dios nos ha hecho a su semejanza, a su imagen, y actualmente incluso, si retomamos la lectura del apóstol Pedro, pero Pedro se inspiró en el libro del Levítico. San Pedro nos recordaba que estamos llamados a hacernos santos porque Dios es santo. Y si no percibimos esa santidad de Dios, tampoco vamos a poder percibir el sentido del pecado. En la actualidad, todo lo que me gusta, todo lo que me va bien, está bien. Y por tanto, la pérdida del pecado procede de la pérdida de Dios. Y por eso, la primera preocupación del Concilio Vaticano II era cómo ayudar a la humanidad a volver a encontrar a Dios. Por eso, el primer texto que publicaron fue la Literatura Sacrosanctum Concilium, que dice que Dios, que la liturgia consiste en orar a Dios, en rezar a Dios. Y para reencontrarnos con Dios, vamos a necesitar hacerlo para reencontrar el sentido del pecado. La gran dificultad que existe hoy para descubrir lo que es el pecado es reencontrar a Dios.
Y pasa lo mismo con lo sagrado, porque ya no hay sacralidad en nuestras celebraciones litúrgicas. Lo sagrado es lo que se reserva a Dios, lo que se consagra a Dios. Pero hemos perdido la percepción de esa consagración, consagración del cuerpo, de la vida. Nosotros somos el templo de Dios y nuestro corazón, tiene que estar consagrado a Dios. Aunque no estemos bautizados, pero sobre todo cuando estamos bautizados, nuestro cuerpo es la casa, el templo de Dios. Por tanto, somos un lugar sagrado. Creo que actualmente es importante que la Iglesia ayude al hombre a reencontrar a Dios, a volver a colocarle en ese lugar central, a ver que la conducta actual no corresponde a la vocación que Dios nos había encomendado. Un pecado no es una mancha, es una ruptura relacional entre el yo y el Dios. Es una ruptura de amistad, una ruptura de alianza. Si no entendemos esto, pues no sabemos lo que es el pecado. Y voy a repetirlo. Un pecado no es una mancha que tenga. Es algo mucho más profundo. Es algo que hace daño a Dios, pero también me hace daño a mí. No tenemos mucho tiempo para explayarnos en esto, pero pienso que el pecado es una ruptura de relación. Lo que San Juan, decía que era una oposición. Los países ricos quieren destruir la familia, que era el segundo componente de esta pregunta. Esta pregunta es para todos ustedes. Pero creo que puedo decir algo al respecto. Cuando somos ricos, no necesitamos nada, ni a nadie, ni siquiera a Dios. Entonces, al abandonar a Dios, abandonamos también todos los proyectos de Dios para la humanidad, para la familia. Nos creemos dioses nosotros y nos alabamos a nosotros mismos, halagamos nuestros valores. Pero son ustedes los que tienen que reflexionar sobre por qué los países ricos quieren destruir la familia. Incluso aquí, las familias pobres que tienen muchos hijos, las familias pobres tenían muchos hijos porque se consideraba que los hijos eran un don de Dios, una bendición de Dios, pero actualmente los niños son como un obstáculo para nuestra felicidad. Y por tanto, ¿qué hay que hacer con un obstáculo? Eliminarlo en la medida de lo posible. Pero yo creo que no soy el más indicado para responder a esta pregunta. ¿Cuál es la riqueza primordial de todas las sociedades? Es la familia. Por tanto, es una voluntad suicida querer destruirla. Yo no tengo una respuesta, pero sí que me doy cuenta de que hay una programación, porque esta ideología del género está programada. Es como una coalición. Todos los países occidentales se han puesto de acuerdo. ¿Por qué se quiere imponer a todo el mundo?
Pues bien, porque actualmente somos como una aldea global, tenemos todos las mismas leyes, los mismos valores, la misma religión y no puede haber distinción entre unos y otros. Vamos todos juntos hacia la muerte o hacia la vida. Pero vamos a resistir. Una última cuestión. Resistiremos. Y la última pregunta. En un último, Eminenza, me han dicho que unifique. Es muy complicado porque las preguntas son muy diversas, pero una cuestión sería la educación, ¿no? ¿Cómo puede la Iglesia educar? ¿Cómo enfrentarse a esta teoría de género en los centros nuestros, eclesiásticos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué prioridades? ¿Qué pastoral se puede hacer con las personas relacionadas con este tema? Incluso hablaban de los niños que pertenecen a este tipo de nueva ideología. En esta pastoral, citando al Papa Francisco, cómo tratar a estas personas que el mismo Papa dice heridas, cómo manifestarles la misericordia de Dios, usando la misericordia pero a la vez la verdad, porque hay una queja de que los cristianos, incluso los pastores, como su eminencia ha dicho, obispos, cardenales, a veces no es que no digan, sino que callan simplemente. ¿Qué hacer ante todo esto? Bueno, es una pregunta inmensa. Pero la Iglesia somos ante todo nosotros, las familias. Y ustedes tienen la responsabilidad de traer al mundo niños que sean educados según los valores cristianos. Por tanto, la responsabilidad de lo que hay que hacer para oponerse a esta ideología que nos destruye a todos es que cada familia acepte y asume su responsabilidad. También tenemos la gran familia que es la Iglesia, y la Iglesia es mater et magistra, es la madre y es educadora. Educa, pero ¿cómo? Los padres de la Iglesia dicen que la Iglesia es como la luna, que la luna no tiene luz, está oscura. Solo brilla cuando recibe la luz del sol y refleja la luz del sol. Por tanto, la Iglesia lo que tiene que decir, las enseñanzas que tiene que aportar, no son por iniciativa propia, sino que son enseñanzas que proceden del sol, de Dios, de la revelación. Eso es lo que tiene que comunicar la Iglesia. Las opiniones de los sacerdotes, los obispos y los cardenales obviamente son las opiniones de la Iglesia, que es una madre atenta a las dificultades de cada uno de sus hijos. Pero cuidar a un hijo que tiene una herida profunda, no pasa únicamente por darle besos o acariciarlo. Para cuidarlo hay que tratar esa herida que tiene con una medicina, con un medicamento real. Por tanto, la Iglesia
cuando trata a las personas que tienen dificultades o que física o fisiológicamente están con dificultades, tiene que cuidarlos, tiene que ocuparse de ellos con la verdad. Porque la verdad es una forma de caridad, de misericordia. No podemos decirle a alguien que se haya equivocado, que está todo bien, que no es grave, que no pasa nada, que Dios es misericordioso. Hay que sacarlo de su enfermedad, hacer como si fuéramos médicos para curar a ese enfermo. Hay que hacer todo lo posible para examinar al enfermo, diagnosticar la enfermedad y encontrar el medicamento idóneo. Porque el médico ama al enfermo, quiere extraerlo, quiere sacarlo de la enfermedad. No creo que la proclamación abstracta de la misericordia sea suficiente para calmar, curar ese caso del que estamos hablando. Y en todo caso, sé que tiene que ser una pastoral difícil, pero todas las pastorales tienen que basarse en la verdad. Una pastoral que se inspire en Dios. Porque los pastores solamente son el canal a través de los cuales pasa el Dios de la misericordia. La Iglesia tiene, por tanto, que buscar en la verdad cómo enfrentarse a estos problemas que existen hoy en día con la verdad, con paciencia y también con firmeza. Obviamente, los que hoy en día afirman de forma clara y tajante la doctrina, creemos que no son misericordiosos. Los que afirman la doctrina, pensamos que no son sensibles a los problemas actuales, y eso no es cierto. Fijémonos en Jesucristo. Cuando se encontró con la mujer adúltera, no lanzó la piedra. Nadie tiró su piedra, pero él sí que le dijo a la mujer: vete, pero no vuelvas a hacer esto, no sigas pecando. Cuando se encontró con la samaritana, que tenía 7 maridos, no dijo: bueno, te entiendo tu situación, no pasa nada, está bien que hagas eso. No, le dijo: vete a buscar a tu marido. Y ella misma dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: efectivamente, porque con el que estás ahora no es tu marido. Porque nosotros solamente tenemos un matrimonio. Voy a darles un ejemplo. Nosotros, los paganos, y lo he escrito en mi libro Dios o nada, cuando una mujer casada, virgen, con un hombre virgen, tienen que estar juntos siempre, pero si la mujer se separa de su marido para casarse con otro y tiene un segundo marido, incluso un tercer marido, si muere con su tercero o con su cuarto marido, el hombre que tiene que darle, proporcionarle la mortaja, es el marido. A la hora de la verdad, cuando va a morir, es el marido real, porque el marido real es solamente el primero. Entonces, nadie más, en el momento del entierro, nadie más
debería encargarse del entierro de la mujer salvo su primer marido. Y si no está, si ya ha fallecido su primer marido y la mujer está con su cuarto marido, es ella la que tiene que lavar el cuerpo del marido, porque solamente hay un matrimonio válido, incluso aunque seamos paganos. No hay más que un matrimonio, no puede haber dos matrimonios. Lo único que estoy diciendo es lo que hay en la naturaleza del hombre. Creo que en la actualidad la Iglesia no puede cambiar. Estamos en el tercer milenio. Así que no es la primera vez que la Iglesia es consciente de la misericordia, que las heridas de los pobres y los pecadores están ahí. Es cierto que estamos viviendo una situación un poco especial, incluso diría única. Benedicto XVI dijo que Occidente está atravesando una crisis que jamás se había visto anteriormente en la historia de la humanidad. Una crisis sin precedentes, y lo dijo en 2005. La crisis actual de Occidente jamás había existido. Lo dijo un mes antes de convertirse en Papa. Nunca había habido nada como ahora, en que un montón de cosas son legales. La Iglesia es el único refugio actual que existe para todo esto, para la humanidad, contra todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor cardenal, por el estímulo que nos da para luchar por el futuro de la familia, de la sociedad, de la humanidad. También muchas gracias a todos ustedes y en particular al señor cardenal, al arzobispo emérito de Madrid, al señor obispo de San Sebastián y de Ciudad Real que nos acompañan. Muchas gracias. ¿Y a quién? Ciudad Rodrigo, he dicho Ciudad Real. Bueno, más o menos. Que tengan una buena noche todos. Muchas gracias.